Quiero invitar con un muy fuerte aplauso a Hugo Alconada Mon. ¿Qué es compliance para vos? Una oportunidad y un cortafuegos. Una oportunidad porque es una oportunidad, bueno, lo que decían antes, ¿no? Una oportunidad de obtener nuevos negocios, de demostrar que realmente estás limpio. Además es un cortafuegos, es el evitar la contaminación y que eventualmente una manzana podrida te termina enchastrando o arruinando la compañía de por vida. Y esto nosotros en mi trabajo lo hemos visto infinidad de veces, que tenés, a veces hay una dinámica que de arriba hacia abajo viene la orden de los piratas, y hay veces que es uno de los ejecutivos que se mandó por la suya y te termina barriendo la compañía. ¿Cómo te dedicaste al derecho y después empezar a ser el periodista más reconocido investigando la corrupción en Argentina? En todos los medios, en todos los diarios, todos los escándalos, Meto los dedos en el Wikileaks, Panama enchufe. Papers, digamos. Sos un tipo bravo, ¿no? No, a ver, en mi caso a mí me gusta lo que hago y desde que era relativamente chico que yo quería dedicarme al periodismo. Entonces, cuando llegó el momento, me reuní con distintos periodistas y otras personas que hacían lo que a mí me gustaba. Y básicamente yo lo que le preguntaba era, ¿qué tengo que hacer para lo que estás haciendo vos? Todos me dijeron, no estudies periodismo. Y que estudiara o economía o derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales, distintas variantes para después hacer un posgrado en periodismo, y eso es lo que hice. Y después, a su vez, también hice cursos de capacitación, por ejemplo, con la Asociación de Contadores Forenses de Estados Unidos, ACFE. Por ejemplo, he hecho cursos con ellos y demás para ir entrenándome en estos campos específicos. Una de las primeras preguntas que intentamos resolver es ¿cómo es el área de compliance? ¿Cuántas personas lo integran? ¿Qué presupuesto tienen? Y, disculpame Mariano, ¿dónde estarás? Allá. Perdón, pero voy a tener que usar como ejemplo Siemens. Siemens surgió que para controlar decenas de miles de empleados alrededor del mundo, corregime el número, pero eran 5, 4, de los cuales 2 eran part-time. Entonces, tenían 4 personas para controlar a creo que eran más de 100.000 personas alrededor del mundo. 500.000, me dice. ¿Cómo haces para controlar con 4 personas, de las cuales dos son part-time, controlar las acciones alrededor del planeta de 500.000 personas? Entonces, lo que te está dando a nosotros, nos da eso, es una primera señal de, ojo, porque acá puede haber que sea una gran empresa o que sea puro derrape, porque no hay filtros de control interno. Y ahí ya empezamos a ahondar. ¿Y qué cosas te pasaron investigando la corrupción? Yo soy un adulto y cumplí 51 años. Y yo hago lo que a mí me gusta. Y a mí me apasiona. Nadie me obligó a hacer esto. Entonces, ahora, si voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y asumo las consecuencias de mis actos. Entonces, si voy a escribir lo que escribo, y sí, lo más previsible es que voy a recibir algún tipo de llamado o reclamo o amenaza o espionaje o algo. Son las reglas del juego. O sea, vamos al revés, Leo. Si yo escribo lo que escribo y espero que me den un beso, un abrazo y una flor, soy un estúpido. Obviamente que no me agrada cuando me amenazan de muerte, pero son las reglas del juego. Si querés, yo tengo una ventaja con respecto a quienes hacen compliance dentro de distintas empresas, que acá hay varios. Es que mi propia exposición pública me protege. Y entonces yo a su vez he hecho de eso un esfuerzo. A mí no me gusta el alto perfil, pero más de una vez ya le he llamado, vos mencionaste a Mirta. Yo llamo a Mirta y digo, Mirta, necesito para levantar el perfil para protegerme. Y Mirta, que es una genia, venite. Eso sí. Y es parte también de un trabajo de desarrollar, y ahí también los equipos de compliance quizás sea una herramienta útil, cómo armar redes de contención y escudos protectores recíprocos. En mi campo, yo trabajo para El País de España, he trabajado para el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, para el trabajo con el Consorcio Internacional, la Fundación Gabo, y hay muchos de esos trabajos son gratuitos. Ahora, lo que te generan es una red de contención que cuando algo se complica, están ahí para cuidarte, para apoyarte,
para levantar los teléfonos y llamar a Buenos Aires y decir, no lo toquen, es nuestro. Y entonces yo sé de algunos, no todos, pero algunos equipos de compliance que intentan desarrollar esas mismas como redes de apoyo recíproco, de contención y de incluso de intercambio de información, no sobre la compañía, sino de técnicas y herramientas. Y me parece genial, porque es una forma de protegerse mutuamente. ¿Cómo funciona la justicia en Argentina? Mal. ¿Y qué solución ves? ¿Qué hacemos, ¿no? Como sociedad? A ver, por un lado, para no generalizar y no ser injustos, hay muchos jueces y juezas, fiscales, hombres y mujeres de primera, en los fueros provinciales y el fuero federal, de primera, que los conozco, que sacrifican tiempo con sus familias, están perdiendo dinero trabajando en el servicio público, trabajan a deshora, o sea, de primera, y después tener los otros. Ahora, como decía Delia, que hay algunos expedientes que llegan a durar más de 20 años. Sí, mucho más. De hecho, caso Siemens, la causa arrancó en el 98 y sigue abierta. A su vez, lo que tenés es una justicia que en términos generales es ineficiente y es lenta. Según estadísticas oficiales del Consejo de la Magistratura, los casos sobre corrupción duran en promedio en los tribunales federales de Comodoro Pi entre 12 y 14 años. Promedio. Después tenés, como dice ella, Delia, que esto tenés casos que son mucho peores. Y a su vez, de esos casos, solo el 2% termina llegando a instancia de juicio oral. Todos los demás van quedando en el camino por prescripción, ¿sí? Por otras cosas. Y solo la mitad de lo que llegan al juicio oral terminan en condena. Es decir, el 1% de todo lo que comienza. Ahora, las recetas para la lucha contra la corrupción se saben alrededor del mundo. Delia te puede hacer un larguísimo listado, podemos pasar acá una semana. Ahora, el punto es, si las reglas, esas y esas recetas, las aplicás o le metés el chimichurri y la manipulás. Entonces, Consejo de Magistratura, ¿funciona? Sí, en Francia. Ahora, vinimos a la Argentina y le metimos el chimichurri argentino. Claro, lo que salió es un espanto. Un espanto en el cual se digitan los concursos para seleccionar a los jueces y se digitan los procesos de remoción de los jueces. Entonces, es lo mismo, Oficina Anticorrupción. ¿Funciona en términos teóricos? Sí. ¿En la práctica? ¿Funciona? No. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, hubo años enteros, esto no es chiste, hubo años enteros en que la Oficina Anticorrupción no tenía internet. Se colgaba del wifi del bar de la esquina. Posta, El día del gastronómico cerraba el bar, la Oficina Anticorrupción no tenía internet. Entonces, sí, ¿querés investigar el narcotráfico? ¿Sabés cuánto tiempo tarda desde que un fiscal en Rosario secuestra un teléfono y se lo entrega al área pericial? ¿Cuánto tiempo tardan en abrir esto? Tiren, ¿cuánto tiempo tardan? 8 meses. Cuando dentro de 8 meses, estamos en mayo, en junio, cuando lo abran en febrero del año que viene, ¿qué puede haber acá adentro? Que sea actual, que sea útil. Entonces, ¿querés realmente investigar narcotráfico? Poné presupuesto, poné expertos informáticos. Nombra a los jueces, la mitad de los jueces de Rosario, la mitad de los juzgados están vacantes. Que sí, yo revelé el 25 de mayo, domingo, la existencia y el contenido del Plan de Inteligencia Nacional. Obviamente no revelé la parte sensible que debe quedar sujeta a los secretos de seguridad nacional. O sea, eso lo entiendo. Pero sí revelé la otra parte, que es la zona por lo menos inquietante. Porque el Plan de Inteligencia Nacional entreabre la puerta al espionaje ilegal sobre políticos opositores, economistas, periodistas, movimientos sociales, ¿sí? Y otros más. Obviamente lo que ocurrió fue en las horas posteriores toda una reacción. El gobierno emitió un comunicado en el cual admitió la existencia del documento, pero en la práctica lo que planteó es que yo había hecho una interpretación sesgada, esa fue la frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el documento. Que había hecho una interpretación, y yo mi respuesta fue, mostralo. O sea, el diario La Nación ratifica y reafirma lo publicado. Si no es así, muestren las partes que nosotros decimos que dice eso y ustedes dicen que no vulnera la seguridad nacional, mostralo. No lo mostraron, pero lo que sí ocurrió después fueron
En olas sucesivas, 10 intentos de hackeo de mi WhatsApp, luego fue 2 intentos de hackeo de mi correo electrónico, 2 intentos de hackeo de mi cuenta en la red social X, y luego fueron amenazas de muerte desde 4 números distintos, 2 de Buenos Aires, uno del interior de la provincia de Buenos Aires y uno del interior de la provincia de Chaco. Y luego, por último, me empezaron a inscribir con mi propio nombre, a abrir cuentas en páginas de trading financiero y páginas de trading comercial, con lo cual yo no descarto que haya alguien ahora haciendo operaciones comerciales a mi nombre y yo termine dentro de 6 meses en el Veraz. Y me inscribieron en páginas pornográficas a mi nombre, lo cual generó 2 reacciones. La primera, la de mis amigos, diciéndome, pasame la clave. La segunda, yo radiqué una denuncia penal. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo descartar es que hoy, o dentro de 10 años, alguien desde una cuenta abierta a mi nombre suba un video de un pedófilo. Y yo tengo que desfilar por tribunales. Entonces ahí mismo radiqué la denuncia penal y captura de pantalla de todo y remití todo a la justicia y ahora hay un juzgado federal investigando esto. Dicho eso, lo que puede resultar de interés para los equipos de compliance: eleven los estándares de seguridad de todo lo que manejen. Todo es todo. Los teléfonos, los servicios de mensajería, las cuentas que tengan en plataformas digitales, en redes sociales, correos electrónicos, todo llévenlo al máximo nivel. ¿Por qué? Porque cuando uno investiga determinados temas sensibles y podés meter los dedos en el enchufe en cualquier momento, en el que menos te esperás, lo que no podés descartar es que vos puedas recibir una reacción. Y esa reacción intenten o sacarte de la cancha o enchastrarte. Y terminás vos teniendo que dar explicaciones en vez de poder continuar con tu investigación. Yo soy optimista y yo creo que vamos avanzando, Tenemos nuestros avances y retrocesos, pero eso pasa en todos los países. A ver, yo fui corresponsal en Estados Unidos. ¿Sí? Viví en Estados Unidos 3 ciclos distintos. Estados Unidos también tiene sus muchos problemas, Tema de racismo galopante, por ejemplo. Y además tiene avances y retrocesos. Te puede gustar más o menos George W. Bush, y después te puede gustar más o menos Barack Obama, y después vino Biden, y después vino Trump. Y, por ejemplo, solamente en el caso que a nosotros nos atañe, lo que hicieron ahora con la FCPA, la Foreign Corruption Practices Act, la ley que penaliza los actos de corrupción cometidos por empresas norteamericanas en el extranjero o cualquier empresa que cotice en una bolsa norteamericana que lo haga en el extranjero, en parte ya lo dijo ella, Delia, es una vergüenza. Básicamente, para los que no están al tanto de esto, lo que hizo Trump fue bajar los estándares. Es decir, muchachos, nosotros tenemos la FCPA y las empresas norteamericanas tienen que competir con otras empresas de otros países que no tienen ese tipo de leyes y eso lo complica a las empresas norteamericanas. Ahora, Trump podría haber dicho, muchachos, del G8 o de OCDE, ¿por qué no sacan ustedes sus propias leyes y tenemos entonces un plano de igualdad todo con FCPA? No, lo hizo al revés. Bajó la FCPA, le bajó los estándares, como diciéndole a las empresas norteamericanas, ahora ustedes también pueden. Es una vergüenza. Hay mucho también para reprocharle a Estados Unidos. Y la Argentina tiene avances y retrocesos. Y yo creo que en los últimos años han habido algunos avances, por ejemplo, la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. ¿Es la mejor ley? No. El proyecto de ley tenía colmillos y garras interesantes y el trabajo del lobby empresario, no fueron los políticos, fue el trabajo del lobby empresario. En el Congreso empezaron a limarle las garras, empezaron a limarle los colmillos y sacaron una ley anodina. También pasa por una cuestión de educación y educación en valores. Tenemos eventualmente que volver a educar a nuestros chicos, incluso en las escuelas, sobre ética. Y además, que funcionen los sistemas. ¿Lo vieron Topos? ¿Me lo contás en 30 segundos? 2 espías rusos que vivieron entre nosotros entre 2009 y 2022 estuvieron acá en Mendoza, entre otros lugares. Y aquí en la Argentina construyeron lo que se llama su leyenda, la fachada, la mentira de ser argentinos, y después se fueron a Europa también a espiar, porque acá también espiaron. Mientras nos sacamos una foto con el gran Hugo Alconada Amón, pido un fuertísimo aplauso para agradecerle que haya estado acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.